Grandes personajes de la historia usaron herramientas para influenciar a las personas, a la sociedad, y brillaron con sus mentes. Esos personajes como Moisés, Buda, Mahomet, Confucio, Sócrates, Platón, Freud, Einstein, ellos fueron personas que fueron muy usadas en el área social, en el área psicológica, de la sociología, pero nadie fue tan brillante como el maestro de los maestros, que es Jesús. Él fue un hombre que dividió la historia. Él dividió la historia antes de Cristo y después de Cristo. Y al estudiar su personalidad bajo el ángulo de la ciencia, usando los 4 evangelios de la Biblia, encontramos a un personaje, Jesús, hombre, que vivió como un ser humano, que dormía, comía, tenía necesidades afectivas, tenía amigos, tenía padres, tuvo infancia, tuvo adolescencia. Y el resultado de un estudio profundo sobre la personalidad de Jesús, no bajo un ángulo religioso, pero bajo un ángulo psicológico, sociológico, filosófico y pedagógico. Bajo las ciencias humanas, ningún autor podría ser capaz de construir un personaje con unas características igual a las de Jesús. Él tuvo todos los motivos para sufrir de depresión, ansiedad, fobias, debido a la gran cantidad de estímulos estresantes que él tuvo ya desde su infancia. Pero él conquistó el auge de la salud emocional y a desarrollar generosidad, resiliencia, habilidad de trabajar sus frustraciones y sus pérdidas. Era capaz de gerenciar sus pensamientos y proteger sus emociones durante los momentos de presión y durante los momentos más dramáticos, y hacer poesía cuando el mundo caía sobre él. Él era capaz de dar todo a los que no tenían nada. Daba a una prostituta el estatus de reina, a un leproso el estatus de príncipe. Si en aquel tiempo él se encontrara con un adicto a las drogas o un criminal por las calles, ciertamente él le extendería las manos y le daría un estatus de amigo. A veces hay pensamientos de personas que dicen que la búsqueda por Dios es algo de una mente pequeña, pero al contrario, las personas que le buscan a Dios actúan de una forma tan inteligente, de una mente que busca los secretos de la existencia. ¿Cuáles fueron las herramientas que Jesús usaba con sus discípulos que frecuentemente le daban dolores de cabeza? Él simplemente transformó a personas humildes, a personas simples en una casta de pensadores, y los enseñó a pensar como especie, a pensar antes de reaccionar, a no tener miedo de sus lágrimas, a superar esa necesidad de siempre estar en lo correcto, a colocarse en el lugar de los demás. Será interesante estudiar al Jesús no religioso, el educador, el fomentador de la calidad de vida, en el inversor de mentes libres y sanas. Jesús se puede llamar como el maestro de los maestros. Él fue el que enseñó a sus discípulos a que ellos sean autores de su propia historia y a que ellos vivan en plenitud. Esa plenitud que todo ser humano busca, el estar pleno en todas las áreas de su vida. Él fue el que comprendió, como ningún otro pensador de la historia, la excelencia de la vida. Cada ser humano, independiente de los errores que cometía, para él era una joya preciosa, una joya rara y única en el palco de la vida. Nosotros desistimos de quien nos decepciona. Para él nadie era incorregible. Las personas tendrían tantas oportunidades cuanto fueran necesarias con Jesús. Aunque él mismo pasaba por frustraciones por parte de las personas, él no desistía de las personas. Él creía que valía la pena invertir en cada ser humano, aunque la sociedad quisieran eliminar a esas personas como basuras sociales. Por ejemplo, las prostitutas de aquella época eran traídas en plazas públicas para que sean humilladas y muertas. Se les quitaba la ropa de arriba,
completamente expuestas, ellas gritando por compasión, pero no eran escuchadas. Y ahí empezaba el proceso de tirarle piedras hasta la muerte. Si uno se pone a pensar, esas escenas son horribles. Yo particularmente no soportaría ver un evento como ese. Pero como siempre en la historia y en particular en los días actuales, la violencia siempre atrae una gran audiencia. En ese momento se escuchan gritos de dolores, hematomas, traumas, hemorragias. Y la sociedad corre para ver ese tipo de episodios. En aquel entonces, tratar de defender a una prostituta era una locura. Era como inscribirse para sufrir la misma pesadilla. Pero para nuestra sorpresa, Jesús tenía coraje y asumía el riesgo de morir por ellas, aunque no las conociera. El maestro de la vida, él lograba encontrar un oro dentro del barro. Muchas veces nosotros no protegemos a quien amamos. Muchos padres no logran ver el dolor de sus hijos estampados en sus rostros. Solo llegan a darse cuenta de que su hijo está enfermo cuando llega la crisis. Algunos profesores no logran ver en sus alumnos que por detrás de una agresividad existe el grito de un niño pidiendo ayuda. Algunos jueces juzgan sus reos sin llevar en consideración el motivo que los llevó a cometer lo que cometieron. La justicia debe ser ciega para ser justa, pero jamás debería dejar de tener corazón. El territorio de la emoción del hombre Jesús era diferente. Era regado con una ternura y una capacidad de comprensión admirables. El amor lo controlaba y lo convertía en líder de sí mismo. Él no solamente mostraba una sensibilidad impresionante para comprender el dolor y el sentimiento oculto de las personas, pero también una sólida habilidad de ser el autor de su propia historia. Veamos un pasaje complejo e interesante en la vida de Jesús. Millones de judíos eran lúcidos y sensibles. Ellos admiraban profundamente y respetaban al hombre Jesús. Pero había un grupo de líderes, los fariseos, que lo odiaban y no aprobaban su comportamiento de tolerancia y de afectividad. Como Jesús era socialmente admirado, ellos necesitaban de una fuerte excusa para condenarlo sin causar una rebelión social. Después de haber maquinado, después de haber pensado bastante sobre cómo podrían haber hecho eso, ellos crearon una trampa para Jesús, una trampa psíquica infalible para ellos. Cierta vez una mujer, ella fue flagrada en adulterio. Los fariseos la arrastraron para un lugar abierto, en un local donde el maestro de los maestros estaba enseñando a una gran multitud. Sin más ni menos, de la nada surgieron, interrumpieron su clase, pusieron a la mujer toda ya con sangre en el medio de la sala de clase, al aire libre. Bajo mirada espantosa de las personas que estaban en el local, ellos de boca llena proclamaban en alta voz de que ella fue flagrada en adulterio, porque a las personas les encanta apuntar el error de las personas. Y según la ley de Moisés, ella tenía que morir siendo apedreada. Sutilmente, como no quiere la cosa, preguntaron a Jesús ¿cuál sería su veredicto? Nunca habían pedido a Jesús que resuelva ningún caso, pero le hicieron esa pregunta para incitar a la multitud para ir contra él y para que así él también fuera apedreado junto con ella. Sabían que su discurso era la compasión y el perdón, como ningún poeta jamás hubiera discursado. Si condenase a la mujer, iría contra sí mismo, sobre la fuente de amor sobre el cual él discursaba. La multitud quedó atónita, esperando qué iba a pasar. ¿Y vos? ¿Qué harías si vos estuvieras con un revólver apuntado en tu cabeza? ¿Qué pensarías si estuvieras en tu último momento de vida? ¿O qué actitud tomarías si de repente fueras echado de tu trabajo? ¿Qué actitud tomarías si la persona a quien más amas te causara la mayor decepción de tu vida? ¿Qué comportamiento tendrías si todo lo que valoras más estaría por un hilo
y estaría comprometido a perder todo. ¿Cómo sería tu reacción? Bajo los momentos de tensión o de presión, actuamos de una forma tan bruta, sin lucidez, sin pensar. Decimos cosas brutas, cosas incoherentes, herimos a las personas, nos herimos a nosotros mismos, decimos cosas absurdas. El miedo, la rabia, la ansiedad nos empujan a comportarnos de una forma, a decir cosas que no deberíamos decir, a reaccionar de una forma que no deberíamos reaccionar y a reaccionar sin pensar. Los instintos naturales humanos controlan nuestra inteligencia. Si le preguntaran a los alumnos del profesor en aquel momento de tensión, de que llevaron a la mujer que la agarraron en adulterio, ¿qué harían ellos? Probablemente ellos decidirían que la mujer muriera apedreada. ¿Cuántas piedras ya tiraste? ¿Y contra quién tiraste? El drama de la muerte rondaba al maestro de los maestros en aquel momento. Y lo que era peor, podría destruir todo su proyecto de vida. Sus enemigos estaban completamente dominados por la rabia. Las piedras comenzarían a ser tiradas y la cena de terror empezaría. Y fue exactamente en ese episodio de terror, de presión, en donde Jesús le pidieron que él resolviera un problema, que él decidiera por la vida de aquella mujer. Todos estaban agitados, impacientes, esperando una respuesta de Jesús. Pero la respuesta no vino. Jesús no reaccionó y no pagó con la misma moneda. Él usó la herramienta del silencio. Él nos dio una gran lección. Él nos enseñó que en un momento en que nadie piensa, la mejor respuesta es no dar respuesta. ¿Usas la herramienta del silencio cuando sos presionado? En los primeros 30 segundos que estamos completamente presionados es donde cometemos nuestros mayores errores. Nunca te olvides de eso. Tus mayores errores fueron cometidos no cuando estabas navegando en el mar de la calma, pero cuando estuviste en tu mayor momento de presión y de ansiedad. Son esos los momentos que decimos palabras que nunca deberíamos haber dicho. Jesús se volvió para dentro de sí, dominó la situación, dominó sus emociones, dominó la tensión, se preservó del miedo y ejecutó todos esos mecanismos durante que estaba en silencio. Por eso es que se dice que tenés que contar hasta 10, hasta calmarte, porque ese es el momento, esos 10 segundos es donde tu mente empieza a calmarse para no dar esa respuesta bruta, esa respuesta que generalmente te hacen cometer errores con las personas que más amas. En aquel momento aterrorizante, él tuvo una actitud inesperada. Él simplemente empezó a escribir en la arena. Era de esperarse cualquier cosa, menos esa actitud de empezar a escribir. ¿Quién tendría capacidad de escribir en un momento de tensión, en un momento de presión? Solo alguien que es líder de sí mismo tiene coordinación muscular en un momento como ese. Serenidad en un momento en que su sentencia de muerte está casi ocurriendo. Solo alguien que tiene dominio propio y hacer elecciones es capaz de encontrar un lugar de descanso en medio de la guerra. Él era libre para escribir ideas en situaciones que solo era posible entrar en pánico, gritar y correr. Sus gestos brillantes, fascinantes y serenos dejan abismadas a la psicología. Nadie sabía lo que él estaba escribiendo. Tal vez hubieran sido frases de gran contenido. Tal vez estuviera escribiendo algo que hablase sobre la intolerancia humana, la facilidad que tenemos en juzgar a los demás y la incapacidad que tenemos de encontrar un tesoro detrás de la cortina de los errores. Tal vez estuviera escribiendo que el perdón es la calidad de los fuertes y la condenación es la calidad de los débiles. Sus gestos desarmaron a sus enemigos. Y ese ambiente de tensión de a poco fue disipándose y ellos empezaban a salir de a poco de ese ambiente instintivo, animalesco, del deseo de matar y empezaban de a poco a entrar en el ambiente de la razón. Y de este modo,
el artesano de la inteligencia, el maestro de los maestros, preparó el terreno de la inteligencia de sus enemigos para un golpe fatal, un golpe que los libertaría de sus cárceles intelectuales. Los golpeó con una lucidez impresionante y les dijo: aquel que de entre ustedes nunca hubiera cometido ningún error, nunca hubiera fallado, nunca hubiera cometido injusticias, que sea el que tire la primera piedra. En ese momento, él tuvo un coraje impresionante para decir esa frase, porque de repente esa mujer podría empezar a ser apedreada. Pero él solo hizo eso después de haber disipado esa tensión emocional entre ellos. Ellos se quedaron pasmados. Él les autorizó a que tiren la piedra a la mujer, pero él cambió la base de su juzgamiento. Ellos deberían pensar antes de reaccionar. Tendrían que ver sus historias primero antes de juzgar a la mujer. Jesús hizo una genialidad intelectual sin que ellos se dieran cuenta, porque él desarrolló procesos inconscientes. Al mirar primero el espejo de sus almas antes de condenar a la mujer, ellos ejercieron una de las más importantes funciones de la inteligencia: ponerse en el lugar del otro. De esa forma, ellos se convirtieron en los autores de su propia historia. Ellos se interiorizaron, ellos miraron dentro de sí para ver sus propias fragilidades, reconocieron su injusticia. De este modo, ellos salieron de la platea, entraron para el palco de sus mentes y dejaron de ser víctimas de la discriminación. Porque te das cuenta que prostituta, mendigo, drogado, negro son víctimas de discriminación. Ellos dominaron temporariamente su agresividad. Salieron de sí y dejaron de matarle a la mujer. Actitudes como estas revelan fases desconocidas de Jesús. Él no solo fue el maestro de los maestros de la calidad de vida, pero también fue el mayor propulsor, el mayor fomentador de salud mental que se tiene conocimiento hasta hoy. Probablemente fue la primera vez en la historia en que los linchadores, ya listos con piedras en sus manos para matar a una mujer, ellos hicieron un puente entre el instinto agresor, el instinto animal con la razón. Salieron de la agresividad ciega para el oasis de la serenidad. Ese hecho fue tan sorprendente que se puede comparar a desarmar a un terrorista en el momento en que él está listo para explotar su propio cuerpo y llevarlo a encontrar una fuente de sensibilidad dentro de sí mismo. La mejor manera de desarmar a un agresor es abrir el abanico de su inteligencia y sorprenderlo, sea con el silencio, sea con un elogio, sea con una actitud inesperada. Yo conozco una historia real que ocurrió frente mío cuando una sobrina mía tenía aproximadamente 3 añitos y mi hermano siempre le hinchaba porque ella tenía el pelo todo enrulado y le decía acachará, que en guaraní significa despeinada. Era como que una agresión eso, ¿verdad? Y cuando él le decía acachará, le decía como para hincharle. Una vez ella le dijo, vos sos lindo. Y todas las veces que mi hermano cuenta eso, él dice así, yo esperaba que ella se enoje, se piche, le pegue, qué sé yo. Él esperaba una reacción de ella. Sin embargo, ella reaccionó de una forma amorosa, de una forma cariñosa. ¿Quién esperaría que ella le diga, vos sos lindo? Ese es un ejemplo de despertar en un agresor el abanico de su inteligencia a través de un elogio, a través de una actitud inesperada. Muchos asesinatos hubieran sido evitados de esa forma. La próxima vez que te encuentres en una situación que te va a demandar una reacción, pensá por un momento y no des una respuesta inmediata. Practica el silencio. Empezá a practicar
ser amigo del silencio. No necesitas dar una respuesta inmediata, no necesitas vengarte, no necesitas que el otro sepa que vos tenés razón. Vos podés ser mayor, vos podés ser como Jesús fue, vos podés ser un maestro al practicar el silencio. Los alumnos de Jesús estaban controlados por el miedo, por la ansiedad. Si la pregunta fuera dirigida a ellos, probablemente la mujer hubiera muerto. Pero ellos le vieron a su propio líder, al maestro de los maestros, que él navegara por las aguas de la emoción y ser líder de su emoción en situación extrema. Aprendieron a darse cuenta que el mayor líder es aquel que lidera su propio mundo. Aprendieron que la agresividad, que la falta de comprensión y la crítica impensada son la base de los frágiles. Aprendieron a vacunarse contra la discriminación y a valorar la vida como un espectáculo insustituible.